interesante. Y ahora tenemos otra nota interesante que tiene que ver con los chicos. A ver, a veces tenemos esos chicos que dicen solamente comen una cosa o dos cosas Sí, y después sí. no quieren saber nada y dicen, este es un nene caprichoso y qué sé yo. Pero parecería que atrás de todo esto puede haber algún problemita. No es solo que son caprichosos los chicos. Así que vamos a hablar sobre ese tema con la doctora Irina Kovalskis. Ella es médica pediatra, especialista en nutrición y doctora en medicina, aparte de ser directora médica de INUMI, que ahora nos va a contar la doctora de qué se ¿Qué se trata. trata? Tal cual. Doctora Irina, ¿nos está escuchando? Sí, aquí estoy. Bueno, buenas tardes, Carmen, Marcelo, muchas gracias. Por favor, Irina. Gracias a usted. Es un placer, es un placer. A ver, ¿qué pasa con estos chicos que dicen que siempre quieren comer lo mismo? ¿Pueden tener algún problemita o es solamente un capricho? Muy bien, muy buena la pregunta. En realidad, justamente lo que hay que hacer es separar un poco la paja del trigo, ¿no? Es entender que primero no dar por sentado que es un capricho, eso es lo primero y fundamental, ¿no? Porque si yo doy por sentado que es un capricho, me pierdo de hacer un diagnóstico y en consecuencia de hacer un buen tratamiento. Claro. Ajá. Entonces, eso es lo más El importante. primer punto entonces, Irina, no es no tomarlo como que es un capricho. Ahí está. Eso es lo primero. Sí. Entonces, para poder diferenciar realmente el nivel de importancia que tiene esta selectividad, que así la llamamos, lo que tenemos que hacer es hacer primero una evaluación, como hacemos los médicos, entendiendo y haciéndonos preguntas. Claro. ¿Afecta o no afecta el crecimiento? Claro. Sí. Eso sí. Este chiquito está creciendo bien, su examen físico es normal, ¿tiene algún problema que podría justificar esto? ¿O se acompaña de una evaluación alimentaria tan deficitaria que si no lo tiene lo podría tener? Bien. Entonces, mientras uno hace todas esas preguntas, va evaluando con, bueno, sí, no, tiene un problema físico, si no, esto podría estar ocasionado por alguna causa biológica, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, que haya tenido alguna cuestión clínica que lo justifique, o haciendo una anamnesis alimentaria, que es hacer una evaluación de su ingesta en el último tiempo, Sí. si está cubriendo o no cubriendo tanto su ingesta de energía, o sea, lo que necesita para crecer, Sí, Claro. sí. su ingesta de proteínas, que es el punto importante para el crecimiento, y finalmente su ingesta de micronutrientes, todo lo que son las vitaminas y los minerales. Y una vez que hacemos toda esta primera evaluación, sí podemos diferenciar si esto es un exceso de preocupación materna y paterna, o si realmente tenemos que ahondar más y hacer alguna intervención. Ahí Claro. es donde se abre lo que nosotros llamamos las banderas rojas o las banderas de alerta. Ajá. Sí, sí. Contanos, ¿de qué se trata eso? Ahora, a veces es difícil, ¿no? Conseguir que tu hijo coma lo que quieres que coma. A veces es difícil, pero bueno, por eso también a veces somos capaces de poder mirar, bueno, no cumple frutas y verduras, por ejemplo, que es una selectividad muy frecuente, Sí. pero tiene bien la energía, cumple bien con la cantidad de proteínas, tiene bien el calcio, toma leche, come carne. Claro. Bueno, por ahí podemos suplementar con alguna Con alguna otra suplementación simple lo Claro. que falta en vitaminas y minerales. Está bien. Ahora, si no cumple con la energía o no cumple con la proteína, y quizás ahí necesitamos suplementar con algo diferente o hacer algún nivel de intervención distinta. Claro. Y lo Ajá. más importante también es tratar de hacer diagnóstico de la etiología, ¿no? Y para esto yo puede haber miles de causas. Claro. Un chico que, por ejemplo, se atragantó y quedó con miedo, y entonces no quiere comer para no volverse a atragantar. Claro. Puede ser un chico que tuvo alguna intervención médica que provocó, necesaria, pero que provocó esta consecuencia.
O puede ser, por ejemplo, alguna alteración sensorial, de sensorialidad, donde los chicos en su comportamiento les cuesta ponerse diferentes texturas adentro de la boca, y esto puede obedecer a un diagnóstico que es una característica del chico y no un capricho, ¿no? Claro, sí, sí. Realmente por ahí se acompaña de otras sensorialidades, por ejemplo, que le pica la ropa, o que le molesta la textura de las medias, o por ahí de otros comportamientos de alerta, no sé, aislamiento social. Pueden haber un montón de comportamientos que hay que evaluar para decir, bueno, esto es una mini preocupación de selectividad de frutas y verduras, o podría haber algo más que acompañe este cuadro. Bien, bien, es decir que acá corresponde una consulta pediátrica profunda, Claro, con sí. tiempo, charlada, es decir, difícil, ¿no? A veces llegar con con el interrogatorio por lo menos, pero nos vamos a orientar. Y después le pediremos, Sería, sí, perdón, Sí, no, te decía que después seguramente le pediríamos estudios, a ver qué pasa, ¿no? Con su sangre, con el hierro, con el calcio, ¿no? Ese tipo de cosas que supongo que serán importantes. claro. claro que sí, esa es la etapa que sigue, digamos, si yo evalué en esa evaluación, como decís Marcelo, prolongada y con algo de tiempo para poder preguntar, que requiero complementar el examen clínico con un laboratorio, entonces ahí agrego un laboratorio para evaluar esto, Claro. si no hay anemia. Pero es muy importante, esto me da pie para decir que es muy importante esto que nosotros llamamos la anamnesis alimentaria, que es Claro, evaluar la claro. ingesta, Claro. porque hay muchos nutrientes que no aparecen en sangre adecuadamente. Ah, claro, ¿no? sí, sí. Por Ajá. ejemplo, el zinc es un nutriente difícil de dosar, ¿no? Entonces, solamente preguntando si consume alimentos que lo contienen voy a saber. Y el zinc es un nutriente muy importante para el crecimiento en pediatría. Ajá, perfecto. Mira, interesante esto. Entonces, ¿sabes por qué yo te dije esto? Y tiene que ver con una entrevista que hicimos antes de charlar con vos sobre un médico donde se realizó una reunión sobre cómo cambiar un poco el sistema de salud, ¿no? Y vos sabés muy bien que el sistema actual hace que un médico tenga que estar 10 minutos con un paciente, ¿viste? Sí. Tremendo. Entonces yo te hice esta pregunta porque es difícil tal vez que un Saber, claro. pediatra que trabaja por una prepaga, una obra social, tenga el tiempo suficiente para hacer todo esto que vos decís, Claro, que me saber, parece importantísimo, ¿no? saber. Totalmente. Sí, la verdad es que el tiempo es directamente proporcional a la capacidad de hacer diagnóstico. Claro, tal cual. Exacto, ¿No? exactamente. Que uno se tome el tiempo para poder pensar detenidamente en el paciente, poder pensarlo, y también en la cabeza de uno ir como abriendo o cerrando los motivos de preocupación. A ver, Irina, tenemos un diagnóstico de un chico, entre comillas te digo esta pregunta, que come mal, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos para cambiarle el hábito a un chico? En general, si yo evalúo que la intervención es cambiar el hábito porque todo lo demás estaba bien y tengo que trabajar, en realidad lo que se hace es, hay una experiencia que tiene que ver con las exposiciones a los alimentos, Sí. ¿no? ¿Cómo me expongo a un alimento nuevo? Y muchas veces es importante para la gente saber que la resistencia no tiene nada que ver con el sabor, Claro, Ajá. es cierto. ¿no? En general nosotros le decimos, dale, probá que está rico, ¿no? Y Y no en la quieren. cabecita de un niño, si yo para comer, no sé, un dulce de leche, nadie me insiste, No, claro que Claro. no. ¿no? Me hiciste Y que no si lo alguien coma. me dice, dale, 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 eso debe ser horrible, ¿no? Sí. Entonces, quizás la manera de exponerme a un alimento nuevo tenga que ver con ver cuál es la limitación. Probablemente la limitación puede ser la textura, la temperatura, el color, por eso por ahí hay rechazo a alimentos verdes, o a cosas que tengan diferentes texturas, por ejemplo una frutilla, ¿no? O a cosas que sean más frías, o
Entonces, identificando por dónde tengo una ventanita para entrar, en Ajá. general lo que se hace es trabajar las exposiciones con texturas más homogéneas o con una cadena. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo simple. Si yo como papas fritas, puedo mantener la misma textura y otro sabor en una batata frita. Entonces, Ajá. igualo textura y cambio sabor. Y hago una cadena de adaptación. Si me Sí. gusta el ketchup, puedo comer una pizza con un poquito de ketchup, pero en algún momento puedo agregarle en el mismo formato un poquito de salsa de tomate, Claro, Claro. tal cual. ¿no? Mira Entonces, que- la misma textura y otro sabor. Muy buena idea, la verdad. Sí. Bien, bien, Muy bien, buenas Irina. Y ideas, esto sí. en general lo hacen, esto se trabaja siempre en equipo, ¿no? Depende del grado y la importancia de la dificultad alimentaria. Puede haber un médico nutrólogo como yo, pero podría haber un médico pediatra, una Sí. nutricionista, eventualmente un terapeuta ocupacional que puede trabajar esto de las texturas. A ver, nos quedan unos minutitos. Irina, contame, vos sos director médica de INUMI. Mm. ¿Qué es Ah, INUMI? Inumi, sí. INUMI es INUMI quiere decir Instituto de Nutrición y Metabolismo Infantil. Mira. Mira, eso no Es lo un sé. espacio de atención clínica, académica y de investigación para todo lo que tenga que ver con nutrición y metabolismo infantil. Pero trabajamos mucho con pediatras clínicos, que son Ajá. quienes nos derivan los pacientes, intercambiamos mucho, Sí. muchas veces ayudamos a los pediatras a que puedan empezar en su consultorio estas evaluaciones. Ajá. Y si la cosa requiere un nivel de Claro. especialidad superior, recién ahí los Los mandan. derivan, claro. Claro, Claro. claro. Acá me manda un mensaje una mamá a través de nuestro mail y dice, mi nene come bien pero es flaquito. Mm. Bueno, seguro, acá sí soy fan de los pediatras, seguro que si el pediatra evalúa que está nutricionalmente bien y creciendo bien, que confíe en su pediatra. Sin embargo, yo lo que veo, te digo, es últimamente es más chicos con exceso de peso. No, no, sí, claro. Exacto. Sí, Sí. la verdad que En sí. realidad lo que nos pasó es que se nos transformaron los ojos. Sí, Si nosotros vemos una foto de los 70 Sí. y vemos una foto de Mar del Plata en los 70 con todos los chiquitos en traje la de playa, baño, claro. vamos a ver que eran mucho más delgaditos que ahora y Exacto. eso era lo normal. Sí, y eso es una mala nutrición, me imagino. Y Exceso eso de... tiene que ver con un montón de De cosas, transformaciones, claro. ahí entramos en otra área, ¿no? Ajá. Pero digamos, tiene que ver con un montón de transformaciones que nos condujeron hasta acá. Pero digamos, en términos de dificultades alimentarias, como para entender el tema, Sí, no alcanza con ser flaquito Claro, y no no. alcanza con el biotipo, sino que se necesitan un montón de evaluaciones cual, adicionales para sí. poder hacer un diagnóstico. Bien, Totalmente, bien, sí, bien. sí. Evidentemente se cambiaron los hábitos en los Sí. chicos, por eso engordaron, ¿no? Que están... Sí, y también ojo que dentro de esta misma situación, un chico, el hecho, y este es un concepto muy importante, el hecho de tener peso de más no implica que la dificultad alimentaria no pueda ser de riesgo. Claro. Ah, sí, seguro. Porque Claro, a veces claro. está cubierta la energía, pero está descubierta la nutrición. Claro. Bien. Lo que pasa es que también hoy en día los chicos no hacen tantos juegos ni deportes entre ellos, ¿no? Como que Y están se más... está menos en, están se más está con- menos. claro. Claro, se está menos en la calle Exacto. y bueno, hay menos en ese sentido. Pero bueno, el estado nutricional no siempre me garantiza ni en la dificultad alimentaria que el chico sea flaquito, ni en el sobrepeso que esté bien nutrido. Claro. Bien, bien, bien. Importantísimo, sí. Irina Kowalski, la verdad te agradezco mucho tu tiempo, muy interesante esto, importante que las mamás también escuchen, Totalmente. que las mamás sí, sí. escuchen y cuando el nene dice no quiero comer esto, lo otro, bueno, Que sepan cómo manejarlo y Que como se- vos decís, que aparentemente vean las cosas como con más ganas de comer.
Sí. Seguro, Sí. seguro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que No, para mí es buenísimo. tan lindo. No, Muy gracias bien. gracias a vos. Sí. Un abrazo. Bueno, que estén muy bien, un abrazo, Gracias. gracias. Bueno, muy bien, Irina Cobas.